Mateo, capítulo 16. Y vamos a leer un pasaje muy especial, verdaderamente muy especial para todos los cristianos, que es desde el versículo 13 hasta el versículo 20. El título en la Reina Valera dice: La confesión de Pedro. ¿Lo tienen? Bien, leemos. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los otros profetas, Él les dijo: ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Amén. Bueno, continuamos exactamente donde lo dejamos, ¿no? Y la semana pasada empezamos, no sé cuántos recordarán, lo que sería el cuarto y último retiro de Jesús, ¿no? Con sus discípulos. Recordemos, el primer retiro fue cuando él se retiró 40 días al desierto a ayunar, ahí estaba solo. Luego tuvo 2 retiros más con sus discípulos, en los cuales se retiraba con sus discípulos para estar solo, para instruirlos, y llegaba gente, ¿se acuerdan? En uno de esos retiros terminó siendo la alimentación de los 5.000 y la otra la alimentación de los 4.000. A veces como lo leemos así de corrido parece como que fueron un par de días, pero pasaron meses o semanas entre un evento y el otro. Eran el Señor Jesús tratando de retirarse precisamente con sus discípulos para poder instruirlos, prepararlos. Y este es el cuarto y último, y es el que por fin pudo estar un buen tiempo a solas con ellos, ¿no? Y hablar más íntimamente y más directamente. Como vimos la semana pasada, que empezamos con el tema de la levadura de los fariseos. Y acá viene otra parte muy importante, que es lo que acabamos de leer. Recordemos también lo que dice al principio, acá dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo. Jesús en el pasaje anterior que habíamos leído la semana pasada, dice que nuevamente volvió a cruzar el mar de Galilea, y habíamos visto que otra vez volvió a zona gentil, a zona que no era israelita o judía. Estaba acá en Cesarea de Filipo, o sea, territorio romano. Y esta ciudad se caracterizaba por tener mayormente gente pagana, más que nada, pero también había un buen número de israelitas viviendo en esa zona. Y ese detalle, aunque se nos pasa desapercibido porque no lo dice ahí en la Biblia, pero es importante que justo en esa ciudad a la cual fue había una mayoría pagana y un buen número también de israelitas. ¿Por qué? Porque justo aquí se da una de las revelaciones más importantes, tanto para gentiles, o sea, nosotros, gentiles quiere decir paganos, o sea, no quiere decir que somos personas gentiles como lo entendemos nosotros, ¿no? Gentiles significaba paganos. Esta revelación que hace acá el Señor delante de sus discípulos es tan importante para los gentiles como para los judíos, para los israelitas. Bien, ¿y cuál es esta revelación? Vamos a leer desde el principio, versículo 13 y 14. Dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías,
y otros Jeremías o alguno de los profetas. Acá el Señor Jesús le hace una pregunta que tenía varias intenciones. No solamente preguntarles esto, sino ver también qué tan informados estaban los discípulos acerca de lo que pensaba la gente de Jesucristo. Es importante como cristianos que sepamos lo que piensa la gente que nos rodea de Jesucristo. Y esto es lo que el Señor estaba intentando en ellos, ver qué pensaban, qué conocimiento tenían ellos de lo que los demás pensaban de Cristo, ¿no? Y los discípulos, gracias a Dios, estaban bastante informados sobre la opinión en general de la gente. Se nota, por lo que cuentan los discípulos, que muchos se habían formado conceptos propios de quién era Jesús. Acá es muy interesante que dice, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Recordemos que el Hijo del Hombre es un título, ¿sí? Un título que le daban los judíos, los israelitas, un título que hablaba del Mesías. Pero si leemos la misma historia en Marcos capítulo 8, 27 al 30, no dice el Hijo del Hombre. Marcos dice, ¿quién dicen los hombres que soy yo? O sea, está dando a entender que Él es el Hijo del Hombre, ¿sí? ¿Se entiende? Las palabras, seguramente las palabras exactas han sido estas. ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Seguramente eso es lo que dijo Jesús, pero Marco lo expresa de otra forma. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Quién cree la gente que soy yo? Bien, y la gente se había, como les decía, formado conceptos propios de quién era Jesús. Unos pensaban que era un profeta, ¿sí? Unos pensaban una cosa, otros otra. Eso pasa totalmente hoy en la actualidad. Hay gente que dice, voy a hablar de Jesús, y dice, para mí Jesús fue un hombre más y nada más, ¿no? Es un concepto propio que se armó la gente. Hay gente que dice, no, para mí Jesús fue un gran hombre, un hombre bueno, que hizo buenas obras y que, bueno, terminó muriendo injustamente, nada más, un hombre bueno. Otros que dicen, por ejemplo, los musulmanes, consideran a Jesús un profeta más, nada más, no lo consideran el Mesías. Dicen, no, no, fue un hombre bueno, fue un profeta de Dios, pero nada más, eso es lo que dicen los musulmanes. Y otros, bueno, que ya directamente quieren despojarlo a Dios de su divinidad, dicen, era un iluminado, ¿no? Era un hombre muy avanzado para su época, que estudió, no sé, con los budistas y no sé qué mambos se arman diciendo eso, ¿no? Que ya vimos, hemos estudiado que no tiene sentido esa teoría de que supuestamente se fue al Tíbet y estudió y no sé qué cosa. Bueno, no tiene sentido. Pero es un concepto que algunos se formaron de Jesús. Y bueno, y otras cosas que ni las quiero mencionar porque son horrorosas que se piensan y se dicen de Jesucristo. Bien, entonces esto que pasaba en ese momento pasa actualmente y va a seguir pasando hasta la venida de Cristo. La gente se forma sus propios conceptos de quién es Cristo. Pero es importante para el Señor que le digamos quién pensamos nosotros que Él es. Fíjense lo que dice, versículo 14 dice, unos dicen que eres Juan el Bautista. ¿Quién había pensado que Jesús era Juan el Bautista? ¿Se acuerdan hace poquito? Herodes. Herodes mismo pensó que era Juan el Bautista resucitado. Otros, Elías. Cuando leemos la historia de Elías fue tremendo lo de Elías, ¿no? Jeremías, que fue un profeta que nunca hizo milagros ni maravillas, pero predicó toda su vida. Entonces eran personas que habían vivido muy bien delante de los ojos de Dios. Pero esto es muy interesante porque, y por eso recalqué este detalle que tiene en Mateo y no está en Marcos, que acá dice, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, Jesús le preguntaba no solamente quién dice la gente que soy yo, sino quién cree la gente que va a ser el Mesías o que es el Mesías. Fíjense, la gente creía que el Mesías era Elías resucitado, o sea, un simple hombre. ¿Se entiende? Esa es la pregunta. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Bueno, alguna gente dice que el Hijo del Hombre es Elías resucitado, que es Juan el Bautista. O sea, ¿qué eran ellos? Hombres. Hombres que habían vivido piadosamente. O sea, la misma gente, los mismos israelitas no tenían el concepto todavía, no habían entendido de que el Hijo del Hombre, el Mesías, iba a ser Dios hecho hombre. ¿Se entiende? Por eso esta pregunta del Señor, para que se haga esta distinción con lo que va a responder Pedro. Versículo 15. Él les dijo, y vosotros, y acá es lo importante, ¿no? Entendamos que nosotros somos los discípulos de Cristo, así que nos está preguntando a nosotros, ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿Quién decimos nosotros que es Cristo? Esta pregunta es clave para todos cristianos, ¿no? ¿Quién es Cristo para mí? Así como las personas se hacen su propio concepto de Cristo, yo tengo que analizarme y preguntarme a mí mismo,
¿quién es Cristo para mí? ¿O qué es Cristo? ¿Qué significa Cristo en mi vida? ¿Qué es Él para mí? ¿Qué lugar ocupa Cristo de importancia en mi vida? Esa es una pregunta personal que nos debemos hacer. Bueno, ¿saben qué lugar ocupa Cristo en nuestras vidas? El lugar que nosotros le demos. Ese es exactamente el lugar que Cristo ocupa en nuestras vidas. Si nosotros lo ponemos por encima de nuestra familia, por encima de nuestro trabajo, por encima de nuestros anhelos y deseos, el Señor va a estar allá, en la cima en nuestras vidas. Ahora, si nosotros lo ponemos por debajo de nuestra familia, por debajo de nuestras necesidades, por debajo de nuestro ego, ¿sí? Sí, bueno, Dios dice esto, pero yo digo que, pero a mí me parece que, ya ahí lo estamos poniendo a Cristo por debajo de nosotros mismos. ¿Qué lugar ocupa Cristo en mi vida? Es una pregunta que el Señor nos hace a nosotros. Versículo 15. Y Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Versículo 16. Respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hay algo muy importante que me gustaría recalcar acá, ¿no? Yo he escuchado muchos predicadores que dicen que Pedro era impulsivo. Es verdad, era un poco impulsivo. Y también he escuchado que esta respuesta nació de ese impulso. Bueno, eso no estoy tan de acuerdo. ¿Por qué Pedro siempre era el primero que respondía? Pedro era, tenemos que entender que en la cultura hebrea, en la cultura judía, una persona mayor de edad que la otra solía tener, se le daba cierto respeto y cierta importancia. Pedro era, dentro de los discípulos, el mayor en edad y un poquito el representante también entre todos. Por eso era el que siempre respondía a él, porque era el mayor. Los demás discípulos también le daban ese lugar. Y vemos después de Pentecostés que Pedro termina precisamente liderándolos a todos. ¿Sí? No es esta respuesta porque él era impulsivo simplemente. No, no. Es porque a él le correspondía como líder del grupo tener una respuesta correcta acerca de quién es Cristo. Así que, ¿a quién es el primero que le tenemos que exigir que tenga una respuesta correcta de quién es Cristo? A nuestro pastor. Cuando no me refiero exactamente a Gerardo, pero me refiero, cuando uno va a una iglesia, tiene que escuchar quién dice mi pastor que es Cristo. ¿No? Cuando el pastor que está predicando dice aberraciones acerca de Cristo, claramente hay un problema, porque es el que te va a estar representando en esa congregación. ¿Se entiende? Y el concepto de Pedro es maravilloso porque es perfecto y es exacto. No nació del impulso de Pedro. ¿De qué nació? Ya vamos a ver de qué nació. La pregunta que yo les hago es, ¿qué lugar le dio Pedro a Jesús en su vida? Con esta respuesta. Le dio el lugar más alto de todos. Porque fíjense que la gente creía que el Mesías iba a ser Elías resucitado, Jeremías resucitado o algún profeta resucitado. Eso creía la gente. Pero Pedro, ¿qué responde? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres, fíjense, son dos respuestas. El Cristo, por un lado, el Mesías, el que iba a venir. Pero no sos un simple humano. Le dice, el Hijo del Dios viviente. Dos respuestas da. Pudo haber dicho, nosotros creemos que vos sos el Salvador. ¿No? No, no, no. Le dijo, tú eres el Cristo. Y afirmó exactamente, el Hijo del Dios viviente. ¿Por qué le dice el Dios viviente? Y porque los dioses del que se hacen los humanos no están vivos, están muertos. Por eso se le llama al Dios de la Biblia el Dios vivo y verdadero, el Dios viviente. Porque los dioses del mundo, los dioses paganos, eran estatuas, eran creencias, eran religiones, pero nunca demostraron estar vivos, nunca demostraron respaldar la fe de su pueblo. Sin embargo, el Dios vivo y verdadero sí. Cuando ellos eran fieles a Dios, Dios los liberaba, Dios los multiplicaba, Dios les daba bendición. ¿Sí? Y cuando hacían lo malo, los castigaba. ¿Quién hace eso? Un ser vivo, un ser muerto, un ser inerte como una estatua, no hace nada. Le puedes clamar todo lo que quieras a la estatua, pero no va a hacer nada porque no tiene vida. Tiene ojos y no ve, tiene oídos y no oye, dice la palabra de Dios, ¿no? Bueno, por eso es importantísima esta respuesta de Pedro. Pedro no solo estaba confesando que cuando dice tú eres el Cristo, significa el ungido, o para que lo entendamos nosotros, el elegido por Dios.
Pudo haber, eso es lo que creía la gente, que a lo mejor Dios iba a elegir a Elías para que resucitara y sea el elegido. Eso es más o menos el concepto que tenía la gente. No entendían todavía bien que Dios se había hecho hombre. Pero Pedro lo entendió. No solo lo estaba reconociendo como el Mesías, el elegido, sino también como Dios. ¿Por qué? Porque le dice el Hijo del Dios viviente. Y esto es muy importante porque acá se diferencia nuestra religión, nuestra creencia en Cristo de las religiones del mundo. ¿Por qué? Porque esto que aclara que dice el Hijo de Dios. Esa palabra él es la palabra jo y se refiere a él cuando uno se refiere a algo específico. Por ejemplo, yo tengo, en mi casa tengo tres jeans. Uno azul, uno negro y uno marroncito claro. Si yo le digo a mi mujer, ¿viste mi jean? ¿Cuál? Yo le digo, el azul. No hay otro azul. Ella va a saber exactamente a cuál me refiero. De hecho, lo tengo puesto. El azul, no hay otro. ¿Sí? ¿Cuál azul? No me va a preguntar cuál azul, porque solo hay uno azul. Bueno, a eso se refiere esta palabra jo, que significa él, refiriéndose a el único y verdadero Dios viviente. Y si es hijo de Dios, significa que es igual a Dios. ¿Sí? Mi hijo es humano, así que es igual a mí. El hijo de ¿cómo se llama? De una mascota y tiene crías, el hijo de esa mascota, ¿cómo es? Si es perro, va a ser perro. Si es gato, va a ser gato. Tiene la misma naturaleza de su padre. Entonces, el hijo de Dios tiene la misma naturaleza de Dios Padre. ¿Se entiende? Por eso es importante esta respuesta. El hijo del Dios viviente. Versículo 17. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado, que significa dichoso. Wow, en una traducción cordobesa sería qué bárbaro. Una cosa así, wow. Realmente esto es maravilloso, sería, ¿no? Esto es una locura lo que acaba de decir. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. ¿Sí? Simón, antes de llamarse Pedro, se llamaba Simón. Hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y por esa frase que dice el Señor Jesús, me doy cuenta de que esa frase no fue un impulso de Pedro, porque lo está diciendo el mismo Jesús. Esto no fue que salió de tu carne, esto te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Este pasaje es crucial, como les decía al principio, es muy importante, porque marca el verdadero inicio de la vida cristiana. Y ojalá que con esto podamos entender algo muy importante, que es cuándo empieza la vida cristiana. Hay muchos, yo he escuchado que dicen que le llaman, ¿vieron el momento cuando Pedro lo niega a Jesús y después se va llorando, ¿no? Y dicen que ese fue el momento de la conversión de Pedro. De acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, no me parece que eso sea el momento de la conversión de Pedro. El momento de la conversión de Pedro es exactamente este que estamos viendo. Eso fue la caída en pecado de Pedro, que obviamente pasó ese punto de negarlo a Cristo, pasó Pedro de ser un cristiano emocional y mediocre a un cristiano maduro, capaz de liderar a otros, ¿sí? Pero no fue ese el nacimiento, el nuevo nacimiento de Pedro. La verdadera conversión de Pedro fue acá, en este momento. Y el mismo Jesús lo está diciendo. Por eso le digo que este pasaje es crucial porque marca el verdadero inicio de la vida cristiana. No es venir a la iglesia lo que te marca como un hijo de Dios, ¿sí? Lo que me marca a mí tampoco. No es creer en Dios, porque dice que los demonios también creen y tiemblan, ¿sí? Ni siquiera es decir que Jesucristo es el Hijo de Dios, eso tampoco te hace hijo de Dios, porque recordemos el endemoniado Gadareno, que los demonios que estaban adentro del hombre le decían, ¿qué tienes con nosotros, hijo de Dios, hijo del Altísimo? Algo así le decían, ¿no? O sea, estamos reconociendo que era el Hijo de Dios. ¿Qué tienes con nosotros, hijo de Dios? ¿Eso los hizo cristianos los demonios? No. ¿Los hizo nacer de nuevo? No. Reconocer que Cristo es, simplemente reconocerlo de la boca para afuera, tampoco te da una verdadera conversión. Sino cuando es verdaderamente uno hijo de Dios. Cuando esa confesión, porque la palabra de Dios dice, ¿no? Que si confesares con tu boca, ¿sí? Bien, que Jesús es el Hijo de Dios y que le levantó de los muertos, ¿sí? Bien, si confesares con tu boca, pero ¿en base a qué esa confesión?
cuando esa confesión vino a mi vida por revelación de Dios. No porque lo repito, por eso siempre aclaramos que esa oración de que, bueno, le decimos a un inconverso, ¿crees en Cristo? Sí, bueno, repetí esta oración. Señor, te recibo en mi corazón. Esa oración no tiene ningún valor si la persona no lo sintió de verdad adentro de su corazón. Si no vino esa revelación de parte de Dios. Es por eso que dice la palabra de Dios que es por fe, y la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Sí? Vos podés darle todo, le podés mostrarle bien. Es más, si de alguna forma se pudiera viajar en el tiempo y filmar el momento de la crucifixión y el momento de la resurrección, un montón de gente de todos modos no le va a creer o le va a buscar la vuelta. ¿Por qué? Porque es por fe. ¿Sí? Los mismos fariseos que vieron todo lo que pasó ahí de cerquita, muchos de ellos no creyeron. Los fariseos estaban viendo los milagros y no creyeron. Entonces, es por la fe. Y esa fe es don de Dios. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, el Señor le está diciendo esto. Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto que acabas de decir, esta confesión, ¿sí?, de que soy el Mesías, diría el Señor, ¿no?, de que Jesucristo es el Mesías y que es el Hijo del Dios viviente y verdadero, esa confesión no nació de tu entendimiento. Dichoso porque no llegaste a esa conclusión porque lo razonaste y te diste cuenta, ¿sí? No, yo la verdad que veo cómo viven los cristianos y sí, viven mejor que los que no son cristianos, así que sí, debe ser que siguen al Dios verdadero. No es así, no es por razonamiento, ni por conocimiento humano, ni porque él vio todo lo que vio, no, sino porque el Dios viviente te dio esa convicción. Hasta que Dios no hace ese cambio en nuestra cabeza adentro, no hay nuevo nacimiento. Y por eso tristemente vemos a gente que va 10, 20, 30 años a la iglesia y luego se terminan apartando. Porque tenían la confesión en la boca, pero no estaba la transformación en el corazón. Porque eso que salía de la boca no fue porque Dios lo convirtió en su corazón. Y acá dice el Señor claramente, esto que acabas de decir, te lo reveló mi Padre. Por eso lo estás diciendo. Pedro no lo sabía. En ese momento Pedro lo ignoraba realmente. Simplemente él dijo lo que había en su ser, lo que él creía de verdad. Y Jesús le está diciendo, bueno, esa convicción te vino porque te la dio mi Padre. No nació de vos mismo. Fíjense qué interesante, ¿no? Ni siquiera nuestra conversión a Cristo es obra nuestra. Ni siquiera el hecho de haber creído en Cristo es obra nuestra. ¿Sí? Él hizo la obra de la cruz, Él nos da la fe para poder creer y Él transforma nuestras vidas. No hay mérito alguno en lo que hacemos. No podemos decir, bueno, pero yo hice esto, no, bueno, pero yo era más o menos bueno antes de llegar a Cristo. No hay mérito nuestro. Esa confesión que decimos, la decimos después de haber entendido que Jesucristo es el Señor de nuestras vidas. ¿Se entiende? Versículos 18 y 19. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Estos dos pasajes han sido bastante controversiales, ¿no? Estos dos versículos han sido controversiales para algunas denominaciones o religiones que han usado estos dos pasajes para apoyar teorías o doctrinas humanas que nada tienen que ver. La primera está en el capítulo 18, ¿no? Cuando dice, y sobre esta roca, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahí tenemos lo que usó la Iglesia Católica para decir que Pedro era el primer papa y que toda la iglesia está edificada sobre Pedro, y eso usaron como excusa para decir, bueno, entonces los papas son los sucesores de Pedro. Bien, ya vamos a ver ahora que nada que ver, no requiere tampoco mucha explicación, es bastante simple como lo que dice el Señor. Y el segundo error es de nuestra cosecha, del lado evangélico, que es el versículo 19, cuando dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Acá
de nuestra parte podemos decir, tristemente, también ha nacido la doctrina esa de la Atari de Satar, que ahora gracias a Dios hace mucho que no la escucho, pero se escuchaba muy seguido, ¿no? Que ataban al demonio, ataban la maldad, ataban no sé qué, o ataban el espíritu del narcotráfico, y sigue, existe el narcotráfico como si nada fuera, o que desatan bendiciones, ¿no? Te desato de bendición sobre tu vida, te desato de la enfermedad, te desato... Bien, de ahí salió, de este versículo sacaron esa doctrina torcida. Pero no es tan difícil entenderlo si lo analizamos paso a paso, como siempre decimos, de forma continua, ¿sí, no? Versículo tras versículo, si uno lo lee, uno se da cuenta perfectamente lo que quiere decir. Versículo 17 dice, pero tú, y yo también te digo que tú eres Pedro. ¿Por qué le dice esto? Tú eres Pedro. Si leemos un poquito atrás, en el versículo 17 le dijo Simón, le llamó con otro nombre, que fue el nombre con el cual nació. Bienaventurado eres, fíjense, Simón, hijo de Jonás. Y ahora en el versículo 18 le dice, y yo también te digo que tú eres, ya no eres más Simón, ahora eres Pedro, exactamente. ¿Por qué le cambió el nombre al Señor, el Señor a Pedro? ¿Y qué significa esto para nosotros? Porque no es solamente un asunto de Pedro, esto es un asunto para nosotros los cristianos. En esta confesión que hace Pedro, todos los que reconocimos a Cristo como nuestro Señor, porque el Padre nos dio la iluminación, el entendimiento, todos estamos representados en este momento. Primero le dice, bienaventurado Simón, nombre de nacimiento, pero ahora te digo que eres Pedro. La palabra, el nombre Simón, ¿saben qué significa? Significa aquel que escucha o el oyente. Yo había escuchado hace mucho tiempo que significaba varilla o junco. Me puse a buscar y no significa eso. Significa, fíjense qué interesante, aquel que escucha o el que escucha o el oyente significa Simón. Pero ahora Pedro, que la palabra original es Petros, significa simple y llanamente piedra. Nada más, eso significa piedra. También he visto que dicen que significa piedra pequeña. No, significa literalmente piedra, Petros, nada más. ¿Por qué este cambio de nombre? ¿Y qué significa para nosotros? ¿Para qué sirve una piedra? Bueno, para un montón de cosas. Pero si leemos el capítulo siguiente, dice, si leemos un poquito más adelante del mismo versículo 18, dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces, ¿de qué tipo de piedra está hablando? Del tipo de piedra que se usaban para edificar. Se refiere a una, ahora todo es de ladrillo, pero antes se solían hacer, hay algunas construcciones que todavía hoy en día se hacen, con piedra. Y van, no sé si han visto, seguramente en algún lado han visto cómo intercalan una piedra con la otra, ¿no? Y hasta que llega un punto que necesitan una piedra que sostiene todo, que es lo que se conoce como la piedra angular o la piedra principal. Podés sacar cualquiera de las piedras y no va a pasar nada, pero si sacas la piedra del medio, que es la más importante, o la que está justo en un ángulo, se cae todo. Bien. El nombre de Pedro era Simón, que significa aquel que escucha. Y esto nos representa a todos, y eso la comparación con la iglesia, a todos los que venimos a la iglesia, pero todavía no habíamos sido convertidos. ¿Por qué? Porque cuando venimos a la iglesia y Dios todavía no hizo la obra, ¿qué somos? Oyentes. Somos simples oyentes. Pero cuando el Señor transforma nuestra vida, dejamos de calentar el asiento simplemente escuchando y pasamos a ser una piedra que Dios puede usar para edificar la iglesia. ¿Se entiende? Entonces, y yo también te digo que tú eres Pedro, dejaste de ser Simón, dejaste de ser el que escucha y ahora vas a ser una parte de esta iglesia que voy a edificar. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y acá cuando dice esta roca, no es la misma palabra, es la palabra Petra, que se refiere a una roca grande, a una roca gigante, porque dice que es una roca sobre la cual se puede edificar, ¿sí? O sea, una roca gigantesca verdaderamente. Entonces, claramente ahí vemos que queda refutado lo de que Pedro es la base de la iglesia cristiana. No, Pedro es una piedra con la cual se va a edificar, nada más. Y sobre esta roca, y ahora es el tema, ¿cuál es la roca de la que habla el Señor Jesús? Podemos pensar, bueno,
Jesús es la roca, y hay cosas que nos dan a empezar a pensar que sí, Jesús es la roca. Podría ser una forma de pensarlo válida, pero tenemos que entender lo que nos está diciendo el Señor Jesús a través de esto. Cuando vemos la palabra de Dios dice que el fundamento, ¿quiénes son? Los profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles, o sea, los que estaban con Jesucristo. Los cristianos somos estas piedras sobre las cuales se edifica. ¿Y qué es Jesucristo en la edificación? La cabeza del ángulo, la piedra fundamental, pero no es la roca base. El fundamento de la roca base, ¿cuál es? El fundamento, el cimiento, ¿cuál es? Los profetas y los apóstoles. Jesucristo no se refiere a Jesucristo como la roca como la roca sobre la cual se fundamenta, sino que Él es la piedra que sostiene toda la edificación. ¿Se entiende? Eso es Jesucristo. Y los cristianos pasamos a ser, todos somos Petros, todos somos piedras. Entonces leamos, y yo también te digo que tú eres Pedro, Petros, y sobre esta Petra, que todavía vamos a ver cuál es, sobre esta Petra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Sobre esta Petra, esta roca, que ya ahora a continuación voy a explicar qué es, sobre esa roca va a edificó Cristo y sigue edificando la iglesia. Dice, y las puertas del Hades no van a tener poder, quiere decir, no van a poder vencer a la iglesia. Las puertas del Hades se utiliza, depende del contexto, ¿no? Pero se suele utilizar como el infierno, por ejemplo en el caso de cuando habla de el rico y de Lázaro, se usa la palabra Hades refiriéndose al infierno, al lugar de tormento. Pero también la palabra Hades se suele utilizar como muerte o como sepulcro, simplemente. Los cristianos, la iglesia, ¿puede irse al infierno? No. Entonces no está hablando del infierno, está hablando literalmente de la muerte o del sepulcro. No va a poder detener a la iglesia. ¿Por qué? Porque cuando Cristo venga, los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Sí? Entonces a eso se refiere. Bien, continuamos así, explicamos lo que es esta roca, esta Petra. Dice, y a ti te daré, y yo también te digo que tú eres Petros, y sobre esta roca, esta Petra, edificaré mi iglesia. ¿Cuál es esta roca? Lo que Jesús le está diciendo es una respuesta a lo que el mismo Pedro dijo. La base sobre la cual empezó este pasaje, ¿no? Si vemos, dice, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ahí está el centro importante. Y Pedro responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Versículo 18, y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, ¿cuál es la roca? Lo que acaba de decir Pedro. Esa es la roca sobre la cual se sostiene la iglesia. Uno no puede entrar a la iglesia de Cristo si no cree que Él es el Mesías y cree que es el Hijo del Dios viviente y que esto no sea una emoción, sino que sea revelado por el Padre. ¿Se entiende? Esa es la Petra, esa es la roca fundamental, podríamos decir, sobre la cual se edifica la iglesia. Si no hay lo que quiere decir esto es, si no hay una verdadera conversión, no sos parte de la iglesia. Todavía no sos Petros, sos Simón. ¿Sí? Mientras tanto sos el oyente. Pero cuando uno se vuelve Petros, piedra que sirve para edificar, uno edifica a la iglesia. Y esto no es no es simplemente un simbolismo, porque cada piedra es importante en una construcción. Y en la iglesia de Cristo, los miembros participan de las distintas actividades. Si mi vida no edifica a nadie, no ayuda a nadie, no hermosea nada, significa que no está incrustada en la pared, no está puesta en la edificación. ¿Sí? Todavía no soy Petros, todavía no soy piedra, todavía soy oyente. El oyente, el que solamente va a la iglesia porque es bonito, por lo que sea, su vida no suele edificar a nadie. ¿Cómo sé yo que estoy puesto, incrustado en la pared en la cual se está edificando hasta el día de hoy, hasta que venga Cristo, que es la iglesia de Cristo?
porque edifico a la iglesia. Si mi vida no edifica a los hermanos, no les hace bien, solamente causo problemas, solamente, o directamente soy un cero a la izquierda que no causo nada en nadie, no participo en nada, no soy Petros, soy Simón, soy el oyente. ¿Se entiende? Es duro de escuchar, ¿no? Es difícil. Pero eso es lo que el Señor nos está diciendo. Esa es la Petra, la roca sobre la cual se edifica la iglesia. El que uno confiese a Cristo, pero que esa confesión haya sido verdaderamente puesta por Dios en el corazón. Y en ese momento Dios nos hace una piedra que sirve para seguir edificando a la iglesia. ¿Amén? Versículo 19. Y aquí está la otra parte controversial, que, como les decía, ni siquiera es muy complicado de entender. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Cuando dice atar y desatar, como les explicaba recién, no quiere decir que uno puede atar o desatar bendiciones ni cosas así. No, tenemos que entender que esto es, saben que es un hebraísmo. Es una expresión que usaban los israelitas, los hebreos, ¿con respecto a qué? Era una expresión de autoridad. Atar y desatar literalmente significaban autoridad. Tener las llaves, ¿quién tiene la llave de una casa? El dueño de la casa, ¿sí? O el encargado, o el mayordomo, ¿sí? El que tiene autoridad, o el que el dueño de la casa le dio la autoridad para abrir la puerta, para atar o desatar en aquel tiempo los caballos, para atar o desatar un prisionero, ¿sí? Para aprisionar a alguien o para desatarlo a esa persona de la prisión. Habla de autoridad. No quiere decir que espiritualmente nosotros podemos atar o desatar nada, porque no hay ninguna parte donde los discípulos, todo el libro ni en los evangelios, ni en Hechos, no vemos jamás que se hable de atar demonios ni de desatar bendiciones. No existe. Dios dice, en mi nombre echarán fuera demonios. No dice atarán demonios. Echarán fuera demonios. Y tampoco dice de desatar bendición. Dice que Dios, en Malaquía dice que Dios desata las bendiciones desde la puerta, de las ventanas de los cielos, dice. Es Él el que desata bendición sobre la gente. Entonces esto de desatar y desatar simplemente lo tenemos que entender como lo que es. Es un hebraísmo. Un hebraísmo quiere decir una forma que tenían ellos de hablar, que representaba algo importante. En este caso, ¿qué representaba? Autoridad, simplemente. ¿Y a qué se refiere esta autoridad? Le dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Y qué se hace con una llave? Se abre la puerta o se cierra la puerta. O sea, por medio de esto, de la predicación del Evangelio y de que la gente confiese a Cristo como el Mesías, ¿qué podemos hacer? Le abrimos la puerta de los cielos a la gente. Por medio de la predicación se le abre la puerta, ¿sí? Y por medio de la misma predicación se le cierra la puerta. Porque cuando la gente no cree, no se le puede, el mayordomo, el encargado, no te puede abrir. Si no tenés la invitación para entrar, no te puede abrir. Esto le está diciendo, no es nada místico, no es nada raro, es simplemente una expresión en la cual está diciendo, vos, Pedro, y les repito, nos está hablando a nosotros, no es algo especial con Pedro, ¿sí? Vos tenés, en el momento que crees en Cristo, tenés las llaves del reino. Ahora vos mismo, ahora que creíste en Cristo, es tu obligación abrirle la puerta de los cielos a aquellos que creen y por medio de la predicación, sin darte cuenta, le estás cerrando también la puerta al que no cree. ¿Se entiende? No lo escucho muy convencido, pero bueno. Bien. ¿Y por qué se la da específicamente a Pedro? Porque él es el único hasta ahora que hizo esta confesión. Como les digo, no es que Pedro sea súper especial. De hecho, cuando vos lees el Nuevo Testamento, parece más especial Pablo que Pedro. ¿Pero por qué se lo dice a Pedro? Porque él fue el primero en confesar que Jesucristo es el Mesías, el Hijo del Dios viviente. No es más especial Pedro que los otros discípulos, ni siquiera que nosotros. Delante de los ojos de Dios somos todos iguales. Pero él fue el primero, él fue el que se animó a decirlo. ¿Y por qué se animó a decirlo? Porque, como lo expliqué recién, era el líder de los discípulos, era el más grande, era el que tenía la autoridad y la obligación de responder correctamente delante de los otros, ¿no? Cuando uno predica a Cristo, está haciendo eso, abriendo la puerta de los cielos a los creyentes y lamentablemente cerrándosela al que no cree. Involuntariamente, no es que nosotros decimos, Señor, que este no entre en los cielos. No,
Cuando vos le predicas a alguien, eso no cree nada, que Dios es esto, que Dios es lo otro, que Dios no existe, solo la persona está negándose a entrar, entonces ¿qué hace? ¡Tuc! Puertita cerrada. ¿Sí? Estás atando, estás desatando. Simplemente es una señal de autoridad. Amén. Terminamos, versículo 20. Entonces mandó a sus discípulos, fíjense qué interesante, porque acá el Señor le estaba diciendo cuál era la llave del reino, pero ¿qué le manda al final? Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que era Jesús el Cristo. ¿Por qué? Porque todavía no era el tiempo. ¿Sí? Era importante que Jesús, primero que tenía que hacer, morir y resucitar al tercer día. ¿Sí? Era importante que todavía no se diseminara este mensaje para Jesús, porque se iba a hacer un despiole. No era el tiempo. El Señor sabía cuál era el tiempo. El tiempo era después de la resurrección. Ni siquiera el tiempo fue después de la resurrección. Fue en Pentecostés, que fueron no sé cuántos días, 15, 20, 30 días después, o 40 días después, creo, no sé cuánto. Bien, fue en Pentecostés, ni siquiera fue después de la resurrección, fue cuando el Espíritu venga, ustedes se van a dar cuenta. Y ahí en Pentecostés empezó, en el libro de Hechos, ahí empezó la predicación de esto, la apertura del reino de los cielos a nosotros, y gracias al Señor por estos hermanos que usó. Amén. El Señor les bendiga, hermanos.